Y el nuevo registrador nacional tendrá nuevos retos. ¿Cuáles son? Pues se lo preguntamos a esta hora a nuestro editor político, Omar Alejandro Hernández. Omar, adelante. Hola, ¿qué tal, Lady? Muy buenas tardes para usted. De nuevo un saludo para los televidentes. Son varios desafíos los que tendrá Hernán Penagos al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todo el tema digital, que fue lo que impulsó en su momento Alexander Vega, pero también el proceso en cuanto a la biometría, lo que va a ser la identificación de muchos colombianos. Él decía a los medios de comunicación que aunque fuera algo que de no creer, hay colombianos que no tienen todavía identificación. Les hablamos en cuanto al tema del registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía, y que lo que busca él en esta administración es precisamente que ningún colombiano se encuentre no identificado. Veamos. Él es Hernán Penagos, el nuevo registrador nacional del Estado Civil, quien asumió hoy el cargo, donde anunció seguir transformando a la entidad. Todavía en Colombia más del 40% de los colombianos no ejercen su derecho político al voto y tenemos que trabajar fuertemente por eso. Uno de los desafíos es continuar con el avance de la cédula digital. Hoy hay algo así como 3.600.000 colombianos que ya tienen la cédula digital. Ayer en el reporte del comité directivo me explicaban, por ejemplo, que ya hay estaciones integradas de servicio en cada una de las registradurías de Colombia. Luego, quiere decir que ya un colombiano, desde el lugar donde esté, puede solicitar esa cédula digital. Y también se refirió al voto obligatorio. Es un debate muy intenso. A algunos les parece una herramienta interesante como forma de mejorar participación. Otros creen que la abstención, inclusive lo dicen muchos tratadistas, también es una forma de opinión política y eso es válido. En relación con esa iniciativa, debo decir lo siguiente. Es una decisión que comporta mucho más al Congreso de la República. Penagos fue elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado como nuevo registrador nacional el pasado 22 de noviembre tras un concurso de méritos. Pero ¿quién es Hernán Penagos? Es un hombre con una larga trayectoria en la vida pública, tanto en Caldas como también aquí a nivel nacional. Estuvo en el Congreso de la República, fue magistrado en el Consejo Nacional Electoral y pues tiene este nuevo reto. Hernán Penagos Giraldo, oriundo de Caldas, es abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín. Cuenta con un máster y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia. Además, es especialista en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como diputado en la Asamblea de Caldas, presidente del Consejo Nacional Electoral y ex representante a la Cámara por el partido de la U. Y fue en el Congreso donde su papel fue fundamental como ponente coordinador de las normas de implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC, tales como el Acto Legislativo para la Paz, la Jurisdicción Especial de Paz y su ley reglamentaria. Además, siendo presidente de la Comisión Primera de la Cámara Baja, fue gestor e impulsó la Ley de Equilibrio de Poderes. Hernán Penagos, el nuevo registrador, tendrá varios retos durante su periodo, que va hasta el 2027. El nuevo Código Electoral, la cédula digital con autentificación biométrica, biometría para los estadios y el registro civil digital.